¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22, porque es para mí un enorme privilegio, un gran honor recibir a Roberto Cantoral Zucchi. ¿Cómo estás, Roberto? Mi querido Álvaro, muy bien. El honor es mío de poder estar aquí en tu programa. Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, aquí estamos con un nuevo libro que estamos promoviendo. ¡Exacto! Es que tengo en mis manos, ya lo devoré, es la biografía novelada del inmenso Roberto Cantoral, tu papá. Así es. Antes que nada, dime, ¿qué se siente ser hijo de uno de los más grandes genios de la música mexicana? Pues muy bonito, obviamente, muy orgulloso. Cuando éramos chicos y veíamos que le pedían autógrafos o que lo halagaban, obviamente nos hacía sentir muy bonito, muy orgulloso, pero al final de cuentas la relación con nuestro padre fue de padre a hijo. Nunca dimensionamos lo que él era como autor o como líder después en la segunda parte de su carrera. Y lo veíamos como un padre y no dimensionábamos, no medimos la trascendencia que él tenía con su trabajo, con su obra, con su música. Yo me siento muy comprometido con las nuevas generaciones y seguramente nos están viendo chiquitos de 14, de 19 años que no saben quién es Roberto Cantoral. ¿Cómo le contarías a ellas, a ellos, quién fue tu padre? Bueno, un hombre que escogió como profesión la música, lo hizo con toda la pasión del mundo, con toda la disciplina. Sí. Se preparó para hacerlo. No es un autor improvisado, es un tipo que estudió muchos años, perfeccionó la lírica, la música, la armonía, y siempre fue convincente con sus ideas, siempre fue fiel a sus principios, siempre creyó en que iba a llegar, siempre estuvo en la lucha y él sabía que todas las buenas cosas no se logran fácilmente, había que trabajar. Ahora que están tan de moda las bioseries, las películas biográficas, yo creo que es fundamental recordarle a la gente la historia de tu papá porque es muy inspiradora. Tenemos a alguien que sale del pueblo y que se convierte en el gran embajador de México en el mundo entero. Para que ustedes entiendan, recuérdale a las nuevas generaciones algunas de las muchísimas canciones que tu padre compuso y que llegaron a estar en las voces más privilegiadas de todo el planeta. Bueno, está el reloj, sin duda, está la barca, está Regálame esta noche, está El preso número 9, está Al final, está El triste. La de José José, Soldo claro. prohibido. No, hay muchas obras. Noche no te vayas, El crucifijo de piedra, Yo lo comprendo, Quema la majestad. Hay muchas obras que tuvieron la suerte del gusto del público y las hiciera éxitos, ¿no? ¿Qué estrellas interpretaron las canciones de tu padre? Todas. Bueno, te puedo hacer una anécdota que es importante. Cuando salieron los tríos, la época del bolero, que era muy competida, sí, que había grandes autores, mi padre decía que la música mexicana se había ido al mundo porque eran muchos y muy buenos. Entonces los tríos como los Haces, los Panchos, los Diamantes, los Tres Reyes, cada quien tenía sus autores y sus canciones. La única obra que fue grabada por todos los tríos fue El reloj. Ándale. Por todos los tríos. Todo el mundo la cantó, Lucho, y además de Lucho Gatica, de Antonio Prieto, los tríos, los Panchos, Haces, Diamantes, los Tres Caballeros, Las Sombras, todo el mundo grabó el reloj. Es un dato que no se da comúnmente en otras canciones con los tríos de aquella época del bolero. Y además, agrego, a ver, está en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Sí. El trofeo, y te platico muy rápido la historia. Mi padre, antes de poder triunfar como autor, le costó mucho trabajo que pudiera lograr el éxito. Entonces llegó un momento en su desesperación
le pidió a la Virgen de Guadalupe, él era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, que si le ayudaba a que él pudiera conseguir el gran éxito con su canción El reloj, él le regalaba todos los premios que recibiera a la Virgen de Guadalupe. Y dicho y hecho, se da el gran éxito del reloj de pilón, se da la barca también. Sí. Y todos los premios se los entregó a la Basílica y están en el Museo de la Basílica hoy en día. Y ahí está el premio de 1957. El primer autor que rompió el récord histórico de las 100,000 copias vendidas fue mi padre con El reloj y la barca en 1957. Todo eso está aquí, en este libro maravilloso. ¿Tú lo escribiste? Sí. ¿Cómo fue escribir esto? Porque son tus recuerdos, pero me imagino que muchas charlas con tu padre, no sé si él dejó algo escrito. Cuéntanos, por favor. Bueno, primero lo hice en tercera persona, Álvaro, con el objeto de que no me ganara la emoción y perdiera objetividad. Lamento decirlo, lo digo con la honestidad y con la sencillez. Son tantos los éxitos de mi padre y los triunfos que era imposible que lo escribiera un hijo. Entonces me pasé a una tercera persona como un omnisciente que conozco todo lo que está sucediendo y empecé a narrar. Pero no empecé directamente con el libro. Jamás pensé hacer un libro y menos de la biografía de mi padre. No. Nosotros, a raíz del fallecimiento de mi padre, pues organizaciones tanto nacionales como internacionales le quieren hacer homenaje, que quieren hacer una presentación, que si tenemos fotografías, que si tenemos las partituras de las primeras grabaciones. Nos piden una serie de información. Hay algunos que son académicos que hacen estudios de la obra de mi padre, en fin, en diferentes partes a nivel internacional. Y desgraciadamente no teníamos todo el legado de mi papá organizado. Estaba en la casa de mi padre en caja. Entonces yo hablé con mis hermanos y les dije, oye, tenemos una responsabilidad moral con mi padre, hay que poner en orden todo el legado que hizo mi padre para que el día de mañana se hace un homenaje, una película, una serie, un documental, un máster, lo que sea, tengamos información para darle a la gente. Y así empecé a poner en orden, a ver, cuando nació mi papá, datos primarios, cuando nació, su padre, y bueno, su primer canción, el registro, y empecé a acordarme de anécdotas. Lo que le pasó cuando era niño, cómo se escapaba para escuchar a los huastecos, y lo empecé a poner. Y mi mujer y unos amigos les leí 3 cuartillas, 4 que las primeras, y me dijeron, oye, ¿por qué no haces un libro? Está muy padre, lo redactas muy bien y con anécdotas y lo haces novelado, ¿por qué no lo haces? Y dije, porque nunca he hecho un libro, déjame ver. Entonces me metí y empecé. Y ahí tuve la suerte de poder hacer ese libro. ¿A usted le gustaría tener este material? Quédese con nosotros después del corte. Le vamos a decir cómo adquirirlo, porque sí, es una obligación moral para todos en este país. Programa especial con Roberto Cantoral Sugui. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22 con Roberto Cantoral Sugui y su libro. ¿Dónde lo podemos conseguir, por favor? Bueno, en Sambors, en Gandhi, en Sótano, en Amazon. ¿Verdad que no es caro? ¿Verdad que no es caro? O sea, que no te cuesta una fortuna. ¿Puedo decir el precio? Pues a ver. 270 pesos. Es totalmente competitivo. El prólogo es de Pavel Granados. Es de Pavel Granados, que tuve el honor que él me hiciera el prólogo del libro, sí. Es buenísimo, pero yo quiero poner sobre la mesa muchas cosas sobre este material. Lo devoras en un ratito. Es increíble la cantidad de vertientes de tu padre, porque tienes la biografía, que es muy inspiradora,
pero tienes esta faceta creativa, pero tienes la faceta de él como un hombre que luchó como nadie por los derechos autorales. Yo creo que si Hollywood hubiera tenido un Roberto Cantoral, no se hubieran ido nunca a huelga. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hizo cosas tu papá? Sí, sí. Mira, y ahora que mencionas estas diferentes vertientes, yo quería ponerle al libro giros de 180 grados. Ah. Porque mi padre fue un hombre que no se estaba quieto nunca. Él empezaba con la música de guapango, escribió varios guapangos, se cansó, dijo, no, ahora me voy al bolero, después se fue al bolero, hizo 20,000 obras, se cansó, después se fue a la balada, y después de la balada a las obras de mensaje, hizo Yo no voy a la guerra, hizo El Quijote, y después se fue a la lucha del derecho de autor, en fin. Mi padre siempre estaba innovando, siempre estaba buscando hacer otras cosas que le llenaran, sobre todo, esa etapa de la creatividad y de la inspiración. Por eso... Yo creo que es una obligación leer este libro, porque más allá de que todos llevamos canciones de Roberto Cantoral en el alma, aquí tienes la historia de la música mexicana del siglo XX, porque es toda la transición de los tríos a lo que tú mencionabas, vamos al bolero, a la balada. Yo jamás me había detenido a reflexionar sobre eso. Debe ser porque mi mundo es otro, pero es increíble cómo nos estás contando la historia de nuestras emociones. Es pasar de nuestros abuelos a nuestros padres, a nosotros, y lo que les estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así es. Tú lo dijiste muy bien. Más allá de Roberto Cantoral, es un libro aspiracional. Sí. Para los jóvenes. Sí. Para cualquier disciplina, no nada más el arte, la música. Para cualquier disciplina, todo tiene un sacrificio, una entrega, una disciplina, una preparación para poder lograr hacer las cosas. Y en el libro, si tú te das cuenta cómo se va desarrollando, siempre fue un hombre que se estaba preparando, que estaba escuchando, que estaba estudiando para poder ir logrando todo lo que él... Cuentas anécdotas que yo jamás me hubiera imaginado, de cómo firma con una disquera siendo muy jovencito y de alguna manera lo congelan y entonces él tiene que irse a Estados Unidos a luchar desde allá por abrirse terreno. Camino. Ajá. Para él hubiera sido muy fácil cruzarse de brazos y ya, pues ya había firmado. No, siguió y siguió hasta que lo consiguió. Así es, así es. Y además, él quería terminar en Europa. Él quería irse a Europa a continuar su carrera y hacerla en Europa. Y vaya que la hizo. Sí, pero el éxito lo sorprende en México. Cuando él regresa de Washington y le pide a su hermano, muy rápido, a él lo enlataron 10 años. Ajá. Estaban los tríos, los haces, los diamantes muy fuertes, y venían los tres caballeros, y no quisieron la compañía en aquel entonces que hiciera sombra a una inversión que ya tenían con los haces y los diamantes. Sí, no había el espacio todavía para que pudieran introducirse los tres caballeros. Entonces, dijo, ok, no hay ningún problema, dame mi carta de retiro, y punto. Y no se la dan. Firmaste a 10 años y no se las dan y lo enlatan. Entonces, ahí sí mi padre dijo, bueno, esto ya es grave, me voy a Estados Unidos y se acabó México. Y empezó a trabajar en Estados Unidos y ahí le fue muy bien. Y conoció al líder de los músicos de Estados Unidos y gracias a él pudo liberar el contrato. Yo tendría que ser el peor periodista de México si no te suplicara que le contaras al público de Canal 22 cómo fue que escribió El reloj. Él estaba precisamente en Estados Unidos, en Washington, trabajaba en los centros nocturnos, llega una mujer mexicana, pues le gustó a mi papá. Ella iba casualmente a comprar su ajuar porque se casaba con esa persona. Exacto. Y llegó a la casa de su hermana. Conoció a mi padre, se flecharon, tuvieron una semana, 10 días maravillosos. Y cuando llega la parte final, donde ella se tiene que regresar, mi papá insiste en que no se vaya y le proponía hacer su vida con ella. Entonces
La otra con el ajuar de novia en la en la bolsa. mano, además. Y ella obviamente le dijo que no le podía hacer una canallada a su prometido, que eran dos familias que se conocían desde hace muchísimo tiempo y que tenía que cumplir su promesa. Entonces mi padre la acompaña a la estación para que ella pueda emigrar a México y obviamente como carácter, la perseverancia que él tenía, pues estaba insistiendo a ver si la convencía, no lo logra y ella se va. Y en ese momento mi padre voltea y ve en la estación un reloj gigante y ahí empieza el reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca tal. Y ahí empieza el reloj. Y después de terminar el reloj, el mismo día hace la barca. ¿Qué dice la barca? Dicen que la distancia se le olvida. Pero yo no concibo esa razón. Y esa mujer le inspiran los dos grandes éxitos de aquel entonces. Y otra, la cara A, el reloj, y la cara B, la barca, que es de relleno. O sea, es el único sencillo que existe de habla hispana que las dos caras fueron mundiales. La cara al reloj y la cara B, la barca. Teníamos que hablar de esto. Es que, bueno, esta es una de muchísimas anécdotas que están aquí. Vámonos a corte porque regresando tenemos que profundizar. Hay mucho que decir del maestro Roberto Cantoral. Vamos a decir que esto es un homenaje a su memoria, a su legado. Quédense con nosotros. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial con Roberto Cantoral Zucchi hablando de su libro, de esta gran novela biográfica, la historia de su papá. Qué cosa tan más divertida, qué cosa tan más íntima. De repente, ¿no te da como miedito hablar de los amores de tu padre cuando está la figura de tu madre también aquí? Mira, le puedo decir a todo tu auditorio que no hay una sola mentira en el libro. Wow. No hay una omisión de un suceso importante, ninguno. Lo único que hicimos es decirlo con respeto, Sí. y cómo sucedieron las cosas. Sí, mi padre tuvo mujeres anteriores a mi madre, sí, ahí están, y bueno, fueron parte de su vida, no podemos negarlo, y a nosotros nos interesaba también, más que ver el legado musical y de líder en la lucha del derecho de autor, vieran también el ser humano, el Roberto Cantoral, con sus fortalezas y con sus debilidades. Además, tu papá tenía una característica mucho de esa generación, que era el compromiso con su esposa. Porque podía tener otras relaciones, pero su esposa era su esposa y jamás la iba a dejar. Ahora, un caso concreto que, para que quede perfectamente claro. Mi padre no era de tener dos mujeres a la vez. Este es un dato muy importante. Mi padre se casaba, no funcionaba, se divorciaba y a buscar otra. Así hasta que llegó mamá, tenía que ser argentina, la puso en orden y ahí el señor tocó tierra, tocó base y ahí se quedó. En la parte final hubo un distanciamiento entre mi padre y mi madre, que es el capítulo que me costó muchísimo trabajo desarrollarlo, porque tenía que decir la verdad. Ni era víctima mi papá, ni era cornuda mi mamá. Entonces teníamos que decir las cosas tal como fueron. Hubo una distancia, sin duda, y fue cuando ahí mi padre empezó a hacer una segunda vida. Pero nunca, nunca se supo, hasta ahorita yo no lo sé, de que él anduvo con dos mujeres a la vez. Este es un dato que sí lo quiero precisar, porque estamos hablando de 4 matrimonios. Tu padre jamás fue un hombre de escándalos. Al contrario, él era una figura de respeto. Cuando llegaba a un teatro, bueno, todo el mundo se hacía a un lado porque llegaba el maestro Cantoral. Lo que hizo en el Festival OTI, que tú lo cuentas, increíblemente emocionante, fue épico. Así. Pero yo quisiera que
me hablaras, por ejemplo, de El Cantoral, este teatro, esto que él hizo con los compositores, porque creo que es ejemplar de lo que se puede lograr cuando hay un trabajo comprometido por un gremio, ahora que tanta necesidad tenemos de eso. Así es, bueno, mucha gente conoce la lucha de tantos años en la defensa del derecho de autor, que llegó en la culminación del Centro Cultural Roberto Cantoral, que lamentablemente él ya no pudo disfrutarlo en su inauguración porque ya había partido a otro mundo. Pero sí estuvo en la inauguración de la puesta de la primera piedra. Y él sabía que se iba a hacer el Centro Cultural. Lleva su nombre porque así lo eligieron en una asamblea todos los autores. Y consideraron justo que después de la lucha que había hecho por el derecho de autor, llevara el nombre de Roberto Cantoral, el Centro Cultural, que es de los compositores. ¿Qué tan grande no habrá sido tu papá? Que el ambiente de los compositores es de mucha competencia, porque pues hay vanidades, hay ego. Y él conseguía unirlos. Creo que eso es lo que necesitamos, figuras que nos unan. Así es una gran familia, la Sociedad de Autores. Quienes la conocen, todos los autores se llevan de maravilla. Ha madurado mucho la institución en el entendimiento, la comunicación. Y afortunadamente hoy tenemos una institución donde las asambleas se aprueban por unanimidad. Y esto es una maravilla también. Para que veas, cuando hablamos de legado. Ahora, la música de tu padre, ¿en qué situación está? ¿La podemos escuchar bien? ¿Va a haber nuevas versiones? ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, pues hay en lo que es las redes sociales, en lo que son las plataformas, hay infinidad de música en papá, con todas las versiones de antes, las de ahora, nuevas grabaciones, en otros idiomas, en otros países. Ahorita me enteré hace poco que hicieron una versión de Soy lo Prohibido, Natalia Lafourcade con Caetano Veloso en Brasil, por ejemplo. Y bueno, el reloj se sigue grabando infinidad de veces. Yo lo que quiero es que hablemos mucho de el autor, de el compositor, porque así como ahora mencionamos mucho al escritor, al guionista, también cuando hablamos de música necesitamos rescatar estas figuras. Es fundamental, es un tema de respeto, es un tema de justicia y muchas veces usted no sabe de quién es esa canción tan maravillosa que está todo el tiempo cantando. El triste de José José, ¿no? Y no es de José José. Es de Roberto Cantoral, interpretada magistralmente por José José, ¿no? Mira, aquí hay todo eso y más. ¿Alguna plataforma en especial para encontrar las canciones? ¿Algún playlist? Están en internet. Y, las canciones, bueno, sí, hay playlists en Spotify, en YouTube, en varias plataformas. Ok, porque tenemos que hacer mucho con este material, mucho. ¿Alguien te ha pedido los derechos para la película o algo así? Mira, ya me han hablado de películas, ya me han hablado de documentales, me han hablado de un audiolibro y que esté fondeando toda la música de mi papá conforme vas leyendo el libro. Pero estamos en esta primera etapa, ya después pasaremos a la segunda. Sí, sí me han hablado. Roberto, es que aquí tienes una mina de oro, pero no tanto por el tema del negocio, sino cultural. Así es. Aquí se mencionan nombres de gente muy importante. A usted que de repente le interesa toda esta parte artística, cultural o incluso política, mire, se va a sorprender. Y yo quiero darte las gracias por haber tenido el valor de escribir este libro. Gracias. Entiendo todo lo que implica para que se edite, para que se distribuya, para que funcione. Aprecio mucho tu presencia aquí en Debate 22. Pero pues ya sabes cómo son los tiempos de la tele. Yo quisiera, por último, que mirando a la cámara le mandaras un mensaje al público de Canal 22 en México, pero también en Estados Unidos, donde tu padre estuvo cantando y donde, bueno, también lo aman como nosotros. Venga, por favor. Aprovecho para mandarles un gran saludo a toda la gente que está alrededor del Canal 22, tanto en México como en Estados Unidos. Los felicito sinceramente por ese gran trabajo que están haciendo en defensa de los valores culturales de este país. Me encanta la libertad, me encanta la visión, la estrategia que están utilizando hoy en día para que sin cortapisas se pueda hablar libremente de un sector tan importante como es la cultura, que es incluyente, que es diversa y que no conoce colores ni partidos. Felicidades
Y bienvenido. Un placer, un honor. Eres grande, Roberto. Te deseo todo el éxito del mundo con este material. Y usted, por favor, luche con todas sus fuerzas por leerlo, por gozar, por disfrutar con las canciones del maestro Roberto Cantoral. Gracias, gracias. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima.